Aquí vuestro amigo y vecino Duque y es. ¿Qué tal, Duques? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy contento con vosotros, estoy muy contento por vuestros comentarios, por vuestros likes, por vuestras últimas suscripciones, ¿vale? Esto poco a poco me sube la moral de decir, voy a seguir subiendo vídeos, voy a subir mejores cosas, voy a hacer mejoras. Lo que os he dicho, voy a hacer mejoras poco a poco, no tengo el tiempo todavía definido para subir esas nuevas mejoras, pero pronto vendrán. Así que un saludo enorme y un like para vosotros mismos, de Alex07, de Laura Sanzvega, de Lucy Aquarius, de Hernán Romero Oficial, de Tino Segueno y de Bits2899. Así que para vosotros, un aplauso. Y muchas gracias, y si queréis compartir el vídeo con más gente, ¿vale? Para que así que vean mi canal, y si les gusta, pues mira, muchos más. Así juntaremos una buena comunidad de duques. Voy a hablaros ahora del tema de la nueva actualización. Así, para resumirlo por encima, va a ser Zenkai del Trunks azul, ¿vale? Si tenéis un equipo Future o un equipo Hybrid Saiyan, este Zenkai lo tenéis que hacer sí o sí. Gastaros 7000 cristales y jugad con él, porque es un buen personaje, ¿vale? Y luego el banner que va a salir el día sábado, que ya lo puso ayer Toshi en un vídeo de Videos and Stuff y tal, es de dos personajes nuevos, que es Yamcha, de la saga Dragon Ball, y de Lancha, de esa misma saga, ¿vale? Que es una personaje, no sé si os acordáis, que es una chica morena, joven, tal, que luego como es muy tímida y tal, luego cuando se enfada, pues se convierte en rubia y empieza a ser, pues eso, loca, ¿vale? Está loquísima de la cabeza. Y luego también nos dijo Toshi acerca de una nueva modalidad de juego. Todavía no se sabe qué es, pero yo creo que es un poco tema estrategia, algo así, algún evento estrategia, alguna cosa así. Ya lo veremos. Pues vamos a ver los eventos así rápido y luego los personajes, ¿vale? Y nada, pues esta actualización no ha tenido gran cosa, así que bueno. El Scud Battle, ya sabéis que son Awakening de streams. Si tenéis regeneración, tenéis Future y tenéis Saiyan, pues hacedlo, ¿vale? Snack Time, que es el evento de la 21 para ganar 1000 cristales, ¿vale? Hacéis las 50 battles y conseguiréis los 1000 cristales, y aparte por cada battle también conseguiréis cristales, ¿vale? Fijaros bien en los requisitos que os piden, ¿vale? Por ejemplo, aquí menos de 70 contadores, 2 personajes, 3 personajes verdes, etcétera, etcétera, ¿vale? Fijaros bien, completadlo y así conseguiréis unos cristales muy ricos, muy sabrosos. Tenemos aquí la Android 21, le quedan 18 días, ¿vale? Esta personaje, ya que nos lo ponen como Zenkai gratuito, es una buena personaje. Los que tengáis un equipo Android, pues os vienen bastante bien, o un equipo de regeneración, que también se puede utilizar. Yo lo haría, ¿vale? Antes de que se vaya, porque a saber cuándo vuelve. Luego han reseteado el Ultra Space Time, ya sabéis que es para acumular tickets y luego tirar 2 multis en su respectiva summon, ¿vale? Luego ha salido el refrito de este Trunks joven, ¿vale? Es un personaje bueno, sobre todo si lo juntáis con el Goku Kid, el amarillo, el Zenkai, y con el Gotenks, el que ha habido hace poco de Zenkai, también el verde, color verde. Es brutal, ¿vale? Un equipo muy bueno. Luego tenéis aquí al Kakarot, que se va en 3 días, ¿vale? Si no le habéis completado las 14 estrellas, ya estáis tardando en hacerlo, ¿vale? Luego aquí poco más. Aquí no ha sacado nada nuevo, ya sabéis los streams que hay. Y poca cosa más. El cooperativo se acaba en 5 días. Así que dadle un poco de caña, ¿vale, chicos? Y de aquí os digo, este Zenkai, si lo queréis hacer, hacedlo, ¿vale? Yo lo haría, pero voy a aguantar para ese evento de los 1000 días. Quiero acumular cristales, ¿vale? Y nada, lo que os dije antes del Rush Limited, ¿vale? De los tickets, aquí los tiráis, ¿vale? Luego otra cosa más que os voy a decir de la tienda. Hoy se acaba uno de los eventos que hay, si habéis acumulado monedas. Pues yo que vosotros lo gastaba esta noche, ¿vale? Porque esa es esta noche. Yo tengo 95, pues me lo tengo que gastar, ¿vale?
Siempre fijaros en estas cosas porque ya que la acumuláis, por lo menos llevaros las recompensas. Vamos a ver un poco lo que es los nuevos personajes. La Lance, dame todo lo que tienes, la habilidad principal. Reduce las Dragon Ball en 3. O sea que, por ejemplo, si tiene un personaje enemigo 6 bolas de dragón, pues ella te lo reduce a 3 con su habilidad. Hace un 40% de daño en 20 contadores. Y reduce el coste, reduce en menos 5 el coste de cartas. Los requisitos deben pasar 10 contadores, ¿vale? La habilidad única es de mujer amenazante. Se aplica los siguientes efectos a sí misma. Cuando el personaje entra al campo de batalla, roba una carta de Blast y hace un 40% de daño que no se puede acumular. Reduce el daño recibido también en un 35% que no se puede acumular. Los siguientes efectos ocurren cuando este personaje evade un ataque enemigo, o sea, cuando lo esquiva. Y roba una carta de artes especiales. A continuación se activa una vez, ¿vale? Aumenta la velocidad de extracción de cartas en 2 niveles, para 5 contadores. Está bien, ¿de quién fue la idea? 30% de daño de explosión infligido durante 10 contadores cada vez que este personaje usa una carta de Blast, perdón. Obtienes mejores de atributo. Menos 15% a los efectos de corte del enemigo. Vamos, de daño, ¿vale? Durante 10 contadores, al conseguir un golpe de ataque o Blast. Inflige a todos los enemigos 2 recuentos de sustitución cuando el enemigo cambia de personaje mientras este personaje está en el campo de batalla. ¿Vale? Que como que cuando el enemigo cambia, ¿vale? Cuando cambia de personaje, pues que es como que si quiere volver a cambiar, este personaje lo bloquea durante 2 contadores, ¿vale? Eso es lo que quiere decir. Luego, la carta azul, disparo peligroso, inflige un gran daño por explosión, 30% al daño de movimiento especial, infligido durante 3 contadores. Tras la activación, 20% de probabilidad de infligir un feint, ¿vale? De esto de que se queda así como medio mareado, ¿vale? Medio gilipollado. Misterio escondido en un estornudo, carta verde. Ignora el recuento de sustituciones de los aliados e inmediatamente cambia de personaje. Aplica los siguientes efectos a los aliados tras la activación. Restaura el ki en 50%, 30% de daño infligido durante 15 contadores. Y también los siguientes efectos. Según el número de miembros de la batalla derrotados, uno o más miembros de batalla, restaura la salud de los aliados en un 15%. Y restaura el indicador de fuga en un 100%. Se activa 3 veces, ¿vale? Y su carta es Blast, ¿vale? Esto es de la personaje Lance. Vamos a ver el del Yancha. No eres el único con poderes especiales, chico. A continuación, dibuja la carta de Ultimate Art Panzerfaust, ¿vale? Su carta especial. Restaura el ki propio en un 40%, 30% de daño infligido que no se puede cancelar y restaura su propio indicador de fuga en un 100%. Deben transcurrir 25 contadores. La habilidad única, Bandido Infame. Los siguientes efectos ocurren cuando este personaje entra al campo de batalla y hace un 60% de daño que no se puede acumular. Un 30% al poseer el índice crítico. Y un 30% más de crítico infligido, que tampoco se acumula, ¿vale? O sea, pero vamos, ya con el 60% al principio es una brutalidad, ¿vale? Roba al azar una carta nueva cuando tienes 3 cartas o menos, eso está muy bien, y destruye aleatoriamente una carta enemiga. Retribución astuta, reduce el daño recibido en un 20% cuando comienza la batalla, que no se puede cancelar. Y los siguientes efectos ocurren después de que termina el ataque enemigo. Reduce las Dragon Ball del enemigo en 1. O sea que cuando termina el enemigo de hacer su combo, ¿vale? Es cuando este Yancha, ¿vale? Le quita una Dragon Ball, ¿vale? Y se activa 2 veces. Inflige a todos los enemigos con la degradación de atributos. Encima le baja los atributos, ¿vale? El de 20% de daño recibido durante 15 contadores. Inflige a todos los enemigos un sin cambio durante 3 contadores, que se activa 3 veces. Y reduce el daño recibido en un 20% que no se puede cancelar. Se activa una vez. Está muy bien. Vale, carta azul. Puño de colmillo de lobo. Inflige un gran daño de Slice. Los siguientes efectos ocurren al golpear. Roba una carta de arte de Special Art y un 100% de probabilidad de infligir sangrado intenso. Señor guapo, restaura el ki propio en 40%, cancela las degradaciones de atributos propios y reduce el ki enemigo en 40%. Inflige a todos los enemigos con atributo downgrade. Y más 20% de daño recibido por 15 contadores. Habilidad definitiva, el Panzerfaust. Inflige daño masivo por explosión. Los siguientes efectos ocurren al golpear. Restaura la propia salud en un 25% y reduce el ki enemigo en un 70%. Inflige al enemigo con atributo downgrade menos 150 de ki recovery durante 5 contadores.
y armadura explosiva al cargar hacia adelante. Vale, encima tienen un Blast Armor. Pues no está mal este Yamcha, ¿eh? No está mal. Y sus cartas son de Strike. Pues nada, chicos, eso es todo. Estos personajes, los que queréis tirar para este banner, pues tiradlo. Yo os recomendaría que lo guardéis para ese evento de los 1000 días. Si tenéis alguna duda, ya sabéis que me podéis escribir aquí abajo. Si os gusta mi vídeo, dadle a ese like, dadle a suscribirse y a la campanita, no os olvidéis, ¿vale? Para que recibáis las notificaciones nada más estrene el